encargado de medio ambiente de nuestro liceo, el Liceo Bicentenario de Excelencia, Hermano Sotomayor Baeza, de la comuna de Melipilla, de la región metropolitana, ya, en Chile. Estamos muy contentos este día y queremos primero que todo agradecerle la conexión. Sé que ustedes están muy ocupados y sé que quizás el estar constantemente frente a un computador o algún aparato tecnológico ya nos tiene un poquito cansado o mareado, pero les aseguro que esta oportunidad no se van a arrepentir, está muy buena, ¿ya? Así que la expositora nos va a presentar un tema que a mí me apasiona, todo lo que tiene que ver con la madre naturaleza, la Pachamama. eh, Soy miembro de una organización también, entonces estoy súper contenta por eso. Pero antes que todo, eh, vamos a pedirle a nuestra directora, la señora Carol Silva Arévalo, que nos pueda dar unas palabras en representación del liceo. Bueno, primero que todo, agradecer a los participantes, agradecer a Camila su generosidad de compartir su experiencia, sus conocimientos, a las personas que están acá, porque creo que todo en esta vida tiene una razón de ser. Estamos en un cambio de sociedad que es muy importante que estemos de alguna manera conscientes de los futuros cambios que se pueden venir, y todos de alguna manera tenemos una responsabilidad desde las diferentes veredas en las cuales estamos. Con esto estamos terminando con un mes completo dedicado al medio ambiente, con muchas iniciativas que elaboró Diego junto al Departamento de Ciencia y el Departamento de Vinculación con el Medio. Hubo iniciativas muy interesantes con los estudiantes, con los docentes, con los funcionarios, con las familias también. Así que agradecer la instancia, ojalá se puedan unir más personas a esta charla, porque creo que de alguna manera va a enriquecer y nos va a entregar alguna herramienta para nosotros contribuir en nuestro entorno, porque creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad primero que parte en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros barrios, en nuestro sistema educativo, o en la labor que cada uno de ustedes está cumpliendo, así como hay estudiantes aquí muy comprometidos, exalumnos, que me agrada que estén aquí, una exalumna que yo sé que ella tiene un protagonismo así bien vinculante, con mucho activismo, porque la he visto a veces en las redes, así que me alegra mucho que podamos compartir esta experiencia. Así que muchas gracias, Camila, lo vuelvo a repetir, por compartir toda tu experiencia hacia nuestra comunidad, que es el Liceo Bicentenario Hermano Sotomayor Báez. Muchas gracias, señora Carol. Muy agradecida sus palabras. También me salté un poquito el libreto, ¿ya? Me gusta esto de la improvisación y quiero que nuestro querido colega de labores, Diego Lobos, nos dé una palabra que lo motivó para poder realizar esta charla. ¿Así lo conocen todos? Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, como dijo la profesora Carol y Mari Carmen, soy el encargado de medio ambiente del liceo, ¿ya? Y la motivación es simple. Una, para finalizar el mes del medio ambiente que celebramos en el liceo, y la otra es considerando todo el movimiento feminista que lleva a cabo el liceo, que lo ha llevado a cabo tantos años con manifestaciones dentro y fuera del colegio. Me parecía importante una charla de esta envergadura con Camila, sobre todo, que es una exponente súper buena en estos temas y tan contingente, sobre todo para nosotros que vivimos en Melipilla, considerando la nueva alcaldesa que tenemos, ¿ya? Que va a ser un referente a nivel nacional, ¿ya? Así que eso fue más o menos la motivación de realizar esta charla. Así que, nada, pues, escuchen a toda Camila, es una expositora súper buena en el tema, ¿ya? Así que eso. Gracias, Diego. Bueno, ahora les voy a contar un poquito quién es la persona aquí que nos va a acompañar este día de hoy. Y tiene un currículum súper grande, ¿ya? Así que nosotros simplemente lo vamos a resumir, ¿ya? Ella es Camila Cifuentes, ella es bióloga, ¿ya? Magíster en ciencias de biológicas, perdón. Y actualmente está haciendo un doctorado en biología en la Universidad Austral,
¿ya? Tiene varias publicaciones, la última de ellas el año pasado, en una revista científica, que ya nos va a comentar dentro de toda su exposición brevemente, pero además comentarle que cuando pensamos esto nosotros de ecología, ecofeminismo y todo, pensamos que es algo que está reciente, pero sin embargo, leyendo, buscando, para poder estar al día con lo que Camila nos podía comentar en esta charla, empecé a descubrir que dentro de todo nuestro planeta hay mujeres que han impulsado esto, que existe una conexión, según muchas escritoras, entre las mujeres y la naturaleza, algo que no podemos describir. Entonces, el día de hoy, Camila nos va a comentar todo eso y muchas cosas más. Estoy feliz de que sea una mujer. El empoderamiento de la mujer ha llevado décadas, años, quizás siglos, pero estamos aquí, estamos día a día, nos vamos enfrentando a distintas situaciones, pero esta temática del día de hoy es importante para todos, para quienes son adultos, quienes son niños, quienes tienen hijos, para todos, porque es el mundo en el cual nosotros vivimos, no hay otro, es este el que existe. Quizá en un futuro, con más, con Elon Musk vamos a poder ir a otro lugar, pero por ahora tenemos la Tierra y esto es lo que debemos cuidar. Entonces, Camila, muy agradecida de corazón y de parte de todo el equipo, estamos muy contentos de que nos puedas compartir esta charla. Recordarles que apaguen sus micrófonos, que las preguntas se pueden hacer a través del chat y que serán, las leeré yo y las responderá Camila una vez finalizada la charla. También que tendremos un sorteo, ya que Diego organizó muchas actividades con el Departamento de Ciencias y Convivencia, entonces vamos a sortear una compostera al final de toda esta charla, de todas las preguntas, para quienes participaron de todos los desafíos que se publicaron a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, ¿ya? Entonces, al final de todo esto, los estudiantes y toda la comunidad educativa del liceo va a poder ser partícipe de esto. Diego estará a cargo del sorteo y vamos a comunicarnos después en forma interna con él o la ganadora. Así que simplemente eso. Ahora te dejamos todo el tiempo a ti, Camila. Gracias y el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias Mari Carmen por la presentación y bueno, gracias Diego por la invitación. Y bueno, también a Carol, obviamente, por esta instancia y en general a toda la comunidad educativa. Aquí no sé si muy bien si es que hay profes, estudiantes, mezcla, exalumnas, así que me parece muy, muy bonito y muy enriquecedor. Dentro de todo lo catastrófico que puede ser el tema de la pandemia, que es un tema muy serio, lamentablemente, y de lo fome que puede ser un poco estar todo el día pegado en un computador y haciendo cosas de manera telemática, trae algo positivo y es que, por ejemplo, yo puedo estar ahora en la ciudad de Valdivia conversándoles a ustedes que están lo más probable en Melipilla y podemos generar diálogos interregionales y al parecer también internacionales sobre estos temas que son tan interesantes. Así que dentro de todo lo oscuro que puede ser el panorama, hay algunas cosas positivas que vale la pena rescatar. A ver, voy a compartir pantalla porque tengo una presentación armada. ¿Se ve? ¿Se está viendo? No, todavía no. Ahí comenzó a cargar. Ahora sí. Ahora sí, ya, perfecto. Ahí, perfecto. Claro, yo hoy día les voy a hablar más que de ecofeminismo, que va a ser una parte de lo que vamos a hablar un poco después. Yo lo que les quiero hablar como bióloga, ecóloga, yo trabajo en la investigación en ecología y también me declaro feminista, ¿verdad? Por mis principios, mi pensamiento político, ¿verdad? Y porque yo creo que la ecología y el feminismo son dos ámbitos que si bien son diferentes, la ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas y mucho más también, y el feminismo que es este movimiento social de las mujeres, ¿verdad? Que también vamos a profundizar un poco. Y la idea es que de alguna manera yo logre encontrar esta unión entre estas dos corrientes
y desde donde salen, bueno, muchas otras ideas dentro de las cuales también está el ecofeminismo, y porque a mí me parece que es una perspectiva bien importante para los momentos en que estamos. Y tiene que ver justamente con la frase que yo pongo ahí, que es poner la vida en el centro. Eso es como una máxima, quizás que se podría decir que es del ecofeminismo, y yo creo que a mí por lo menos me hace mucho sentido a la hora de pensar en todo, en el fondo, en los ecosistemas, al pensar en nuestra vida política, en nuestra vida social, en lo que queremos para el futuro, en el presente, etc. Y también pongo esas imágenes, ¿verdad?, que implican muchas labores diferentes. Aquí arriba a la izquierda son unas mujeres zapatistas, luchadoras, ¿verdad?, en México. A la derecha una mujer campesina, abajo a la derecha mujeres feministas manifestándose probablemente en una marcha del 8M, y aquí abajo a la izquierda es una mujer joven investigadora en ecología. Y entonces lo que voy a tratar de hacer es un poco como de mezclar todas estas perspectivas y atravesarlas con este gran tema que es la ecología y el feminismo. Partamos primero por el feminismo y un poco con la pregunta bien amplia de por qué nos organizamos las mujeres y las disidencias. Por disidencias me refiero a todas aquellas organizaciones o incluso personas individuales que están en contra de la norma y lo que se llama la heteronorma, ¿verdad? O sea, esta norma que nos impone el patriarcado, que ya vamos a desglosar un poco qué es eso del patriarcado, que nos obliga a ser binarias, ¿verdad? O sea, tú eres hombre y ser hombre significa solamente una cosa, significa cumplir con ciertos patrones y además estar acorde a un género que te obliga y te impone a que te tienen que gustar solamente las mujeres, ¿verdad? Y por otro lado, a ser mujer, que te imponen exactamente las mismas cosas, pero como en lo que le llaman el complemento, ¿verdad? En todo lo que se espera del género femenino y que además te tienen que gustar los hombres exclusivamente. Entonces aquí empiezan a surgir toda una cierta amalgama de disconformidad, y es de donde salen las disidencias, o sea, aquellas personas que dicen yo no calzo en esto, esta binariedad hombre-mujer, y hombre-mujer en realidad que es más bien un género, ¿verdad? O sea, ser mujer con todo lo que implica en los roles de las mujeres y ser hombre en todo lo que implica el rol de hombre en nuestra sociedad, no nos calza, ¿verdad? Y aquí también pongo varias formas diferentes de organizaciones de mujeres y disidencias. Por ejemplo, en la foto de arriba, una mujer indígena en el Congreso de la CLOC, Vía Campesina, una organización campesina de mujeres del campo. Súper importante, más adelante también vamos a hablar de eso. O también las yeguas del Apocalipsis, ¿verdad? Un movimiento artístico en Chile de los años 80, donde está el famosísimo poeta Pedro Lemebel, que también disrumpieron, ¿verdad? Desde una idea política bien fuerte, ¿verdad? O sea, estábamos en plena dictadura, qué sé yo, Pedro era del Partido Comunista, pero incluso dentro del Partido Comunista era bastante como incómoda su figura, porque también rompía con esta figura del macho de izquierda, ¿verdad? Y traía todo lo que es el despliegue y la performance queer, y en fin. También está la hija de perra, esta mujer trans, travesti también, que en el fondo pasó por sobre toda la moralina chilena de los 90 y realmente sembró un precedente. Y bueno, esta figura histórica de Juana Azurduy, una luchadora boliviana que también luchó en la independencia de Bolivia. Y todas estas son manifestaciones del feminismo, ¿verdad? O sea, de esta figura de mujeres y también de disidencias que no están cómodas con los roles impuestos por la sociedad, que de alguna manera han empujado hacia adelante la historia política de nuestros pueblos. Entonces, bueno, ¿por qué nos organizamos las mujeres? Básicamente, yo diría porque nos encontramos en una posición de opresión, una opresión del sistema patriarcal que ya veníamos diciendo, pero también se empiezan a configurar otro tipo de opresiones que vamos a ir revisando.
Esta figura de acá es Angela Davis, ella es una luchadora afroamericana de Estados Unidos, feminista también, comunista, y que sostiene que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y esta frase, que puede sonar como casi obvia, ¿verdad? En realidad es bastante rupturista en el sentido de que hace pensar, o sea, si alguien me está diciendo que hay una idea radical de que las mujeres somos personas, significa que hay gente, o hay personas, o hay sectores de la sociedad que no cree que las mujeres somos personas. Y es eso lo que estamos reivindicando en último sentido. Para contarles un poco, Angela Davis está viva aún, es una mujer afrodescendiente, como les decía, luchadora por los derechos civiles en Estados Unidos, por los derechos de los negros y las negras, pero que además en esta misma lucha antirracial también internamente se encontró con muchos conflictos debido a que ella era una mujer, y era una mujer afrodescendiente que incluso dentro de su propia organización se encontró con diferentes formas de opresión de parte de sus compañeros hombres, ¿ya? Y eso también es algo que pasa mucho. Pero vamos repasando un poco como la historia global en la lucha de las mujeres y también después por qué podría ser un poco incorrecto decir que estos son los principales hitos globales de las luchas de las mujeres a nivel global. Esta es una perspectiva de una investigadora de apellido Valcárcel, que escribió estas olas, ¿verdad?, de feminismo en el año 2004, pero que en realidad, si es que uno la analiza bien, está hablando de un feminismo muy europeo, y ahí vamos a revisar por qué. Entonces, ella lo que dice es que la primera ola del feminismo ocurre desde la Revolución Francesa, en el momento en que las mujeres comienzan a reivindicar su derecho a educarse, ¿ya? Tienen que pensar que antes de la Revolución Francesa, que en periodos de monarquías, qué sé yo, las mujeres éramos prácticamente las que llevábamos la reproducción en la casa y no mucho más, o sea, ni siquiera teníamos derecho a ser educadas. Entonces, esa es lo que ella dice, es que esta es la primera revolución, la primera ola del feminismo, donde las mujeres dicen, bueno, si aquí estamos rompiendo con las monarquías, estamos tratando de armar esto que llamamos ahora democracia, ¿verdad? Armando las repúblicas, donde es el pueblo el que va a elegir un representante, y nosotras somos parte de ese pueblo, ¿por qué no vamos a tener nosotras derecho de educarnos y de tener el conocimiento, ¿verdad? Luego, muchos años después, viene a mediados del siglo XIX, es decir, más o menos hasta los años 50, esta autora dice que viene la segunda ola, en la cual las mujeres luchan por el derecho a sufragio, eso quiere decir el derecho a votar, a acceder a este derecho universal que hoy en día todas y todos damos por sentado, que es nuestro derecho a voto, y que en realidad imagínense, hasta mediados de los años 50 no existía ese derecho para las mujeres, y en realidad uno piensa, la mayoría de nuestras abuelas nació antes que eso y no tenían derecho a votar, en realidad esto es una historia bastante reciente. A todo esto se llaman olas porque en realidad, como lo dice su nombre, estos son como oleajes, ¿verdad? O sea, son momentos de alta efervescencia, pero que entre medio, o sea, entre la Revolución Francesa y comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, esto como que decayó, ¿verdad? Entonces, y después empieza la segunda ola con el sufragismo, este movimiento sufragista. Yo les recomiendo mucho una película británica que se llama Las sufragistas, de hecho, que relata un poco todo este movimiento de mujeres británicas que fueron las primeras que empezaron a luchar por su derecho a voto y todas las dificultades que eso significó tanto para su vida laboral, su vida personal, su vida privada, en las familias, qué sé yo. Y la tercera hora que Valcárcel comenta, que vendrían siendo las manifestaciones de Francia del 68, donde se produce una gran revolución estudiantil que no solamente agarró Francia, sino que gran parte de Europa, e incluso llegó a Estados Unidos y América Latina también. Quizás después podríamos comentar si es que hay algunas mujeres de más o menos esa época
si es que tienen algún recuerdo de mayo del 68, porque incluso acá en Chile también se vivió mucha efervescencia política, se produjo la reforma universitaria, entre otras cosas. Y en esta tercera ola, la lucha es por los derechos civiles. Esto quiere decir derechos reproductivos, ¿verdad? Cuando ya las mujeres se empiezan a preguntar por esto del derecho a aborto, por ejemplo, o la paridad política, o sea, en un escenario en que la mayor parte de los representantes de la política y en general de casi todos como los grandes eslabones de la sociedad son representadas por hombres, es ahí que las mujeres empiezan a decir, ok, ya estamos educadas, ya tenemos derecho a voto, pero ahora tenemos que estar ahí, ¿verdad? Tenemos que estar ahí en las cabezas, en la dirección. Como vemos, en realidad esta tercera ola nuevamente desciende y hoy en día tenemos un estado en que en realidad tampoco podríamos decir que hay una paridad. Recién se está ahora luchando por la paridad, pero en mayo del 68 es como que quedaron los títulos, pero no se lograron en realidad la paridad plena. Y también en esa época aparece esta mujer bastante importante llamada Simone de Beauvoir. Ella es una feminista, filósofa también, cientista política y escritora. También recomiendo mucho sus textos, están disponibles en las bibliotecas, en internet, pueden averiguar sobre ella, muy recomendada. Perdón. Y Simone de Beauvoir siempre tuvo mucho compromiso por la denuncia de la opresión y entendiendo opresión en una multiplicidad de dimensiones. O sea, ya no hay una opresión que es solamente hombres, mujeres, ¿verdad? Patriarcado, feminismo, o la clase dominante, o sea, en términos clasistas, ¿verdad? Una clase dominante frente a una clase oprimida, sino que ella dice que hay múltiples opresiones y todas estas se van ensamblando en las mujeres. Y además ella dice que para las mujeres la política es un camino emancipatorio, entonces por eso hace un llamado muy fuerte a que las mujeres se integren en la vida política, ¿ya? Las mujeres no solamente tienen que estar en su casa y preocuparse de la reproducción de la familia, sino que además tienen que salir a la vida pública y comprometerse con una emancipación también desde el punto de vista de las mujeres. Y esto ya no lo dice Valcárcel, sino que ya estas nuevas escritoras hablan de que ya estamos viviendo una cuarta ola, y quizás nosotras todas somos testigos de esto que ha venido pasando más o menos desde el 2018, y que en realidad fue un fenómeno bastante mundial. Partió, me acuerdo, con la ola de los Me Too, ¿verdad? No sé si se acuerdan, ¿cómo se llama? En Hollywood, cuando empezaron a denunciar a estos directores de cine, todos los abusos que ocurren dentro del mundo de la cinematografía, que uno cree que es un mundo súper glamoroso y puras luces y brillo, y en realidad lo que empezaron a develar todas estas mujeres, y mujeres que van desde actrices famosísimas que copan las portadas hasta mujeres que están detrás de cámara, que trabajan en todo, en postproducción, qué sé yo, en guión, qué sé yo. Y ellas empiezan a develar por todos lados de que en realidad lo que se vive dentro del mundo del cine en Estados Unidos y en Hollywood, o sea, una cuestión ya como la máxima aspiración yo creo, de muchos actores y actrices y gente que vive en el mundo de las artes escénicas, y es que en realidad hay todo un submundo no solamente de opresión, sino que ya lisa y llanamente de abuso, ¿ya? Hay quienes dicen que esto empieza a fraguarse desde los 80, pero en realidad yo diría que está más bien tirado hacia finales de los 2000, ya 2010, y ya agarrando una máxima expresión lo que fue el año 2018. Acá en Chile lo vivimos fuertemente con las tomas de las universidades. Histórica toma, por ejemplo, de la Casa Central de la Universidad Católica, que eso no pasaba desde el año 80, ¿verdad?, cuando se luchaba en contra de la dictadura. Y así un montón de efervescencia femenina, feminista particularmente, donde además no es solamente el tema de la opresión hacia las mujeres, sino que empiezan a salir otros temas, empiezan a perfilar otros problemas también derivados de esta opresión patriarcal. En esta cuarta ola empieza a haber un cruce entre el feminismo y lo que se vendría a perfilar como una crisis del capitalismo.
en la cual se empieza a cuestionar el modelo patriarcal, el modelo neoliberal, y todo este cruce que significa esta doble opresión, ¿verdad? La opresión que nos trae por un lado el patriarcado, pero también el capitalismo en su fase neoliberal. Vamos a revisar un poco más estos conceptos que quizás pueden sonar un poco como confusos, pero los vamos a ir revisando. Y dentro de estas autoras yo les puedo también recomendar a Silvia Federici. Silvia Federici es italiana, ella es feminista, ha venido algunas veces a Chile, también vino en 2019, si no me equivoco. Y una de las cosas que dice Silvia Federici es que las diferencias no son el problema, y aquí entendamos las diferencias que pueden ser entre hombres y mujeres, entre razas, entre clases sociales. Ella dice que es la jerarquía la jerarquía hace que estas diferencias se vuelvan una fuente de discriminación, de devaluación y de subordinación. O sea, una cosa es que seamos diferentes porque somos hombres y mujeres, o hombres, mujeres y, qué sé yo, trans, o queer, o en fin, lo que sea, cualquiera de la multiplicidad de géneros que hoy en día existen y que al parecer siempre han existido. O las razas, por ejemplo, las mal llamadas razas, biológicamente las razas no existen, los pongo eso de plano, pero bueno, igual existen razas en términos sociales. Entonces, el problema no es esa, no es que exista, no es que seamos diferentes, esas diferencias en realidad nos enriquecen. Lo que se vuelve problemático es que a raíz de esas diferencias existan opresiones, existe devaluación, existen grados de subordinación, o sea que el blanco está por encima del moreno y este por encima del negro, o el chino, o el asiático, mejor digamos. Bueno, y así se empiezan a perfilar todas estas como multiplicidad de opresiones que es como vamos dando vuelta, ¿verdad? Esta gran esfera que podría ser la sociedad y que tiene muchos lados, ¿verdad? Tiene el lado que es la clase, tiene el lado que es la raza, tiene otro lado que es la procedencia, en fin, o la religión también. Entonces, en realidad, es aquello que hace que uno pretenda que uno está por sobre el otro, que uno domine al otro, es ahí donde surge el problema, no la diferencia per se. Pero bueno, ¿y qué pasa en América Latina y países no europeos? ¿Ya? Yo les comento esto porque me acuerdo que una vez que hicimos un taller más o menos parecido y hablábamos de las olas, la primera ola, la segunda, la tercera ola, y alguien decía, oye, pero y ya mientras tú hablas de la Revolución Francesa o de mayo del 68 o del movimiento de las sufragistas en Reino Unido, pero ya acá en América Latina, ¿qué pasa? O sea, ¿no había mujeres acaso? ¿Las mujeres no luchaban acaso? Y en realidad, por eso yo les decía que esta es una historia que también es muy contada desde allá, ¿verdad? Desde un feminismo muy blanco, muy europeo, pero para no irnos en contra de ese feminismo, porque yo creo que las feministas tenemos que abogar por estar en realidad lo más unidas posible, yo creo que por sobre eso tenemos que reivindicar aquellos feminismos que han surgido en América Latina, y no solamente en América Latina y el Caribe, sino que también en otros lados del globo, en Asia, en África también, que hay historias del feminismo súper interesantes. Y es por eso que se dice que en América Latina luchamos con un doble sistema de opresión, que por un lado es el colonialismo, ¿ya? El colonialismo que fue impuesto desde que llegó Cristóbal Colón y los españoles, pero que además el colonialismo está muy vivo hasta el día de hoy, y eso lo podemos seguir discutiendo y en realidad da para mucho más largo. Pero solamente un fragmento del colonialismo que podemos ver tiene que ver con el conflicto Estado chileno y pueblo mapuche. Eso es un conflicto colonial, ¿ya? Que tiene que ver con la ocupación de un territorio ancestral, y que es un tema que, si bien fue parcialmente resuelto por la corona española en su momento, el Estado chileno no ha sido capaz de resolverlo en más de 200 años, ¿ya? Y por otro lado, o sea, tenemos ese problema del colonialismo, pero además tenemos otro problema que sigue siendo el patriarcado, ¿ya? Por eso se dice que el feminismo no surgió en Europa, sino que las mujeres siempre nos estamos organizando, ¿ya? Y por eso vuelvo al título de la charla, que es poner la vida en el centro. Las mujeres, de alguna manera u otra, siempre nos hemos alzado ante la adversidad
adversidad que ya pueden ser guerras, pueden ser ocupaciones, pueden ser pobreza, pueden ser conflictos socioambientales, ¿verdad? Y en ese sentido no, es incorrecto decir que esta primera ola que dicen del feminismo que surgió en la Revolución Francesa fue el inicio del feminismo. Yo creo que podríamos hablar de un feminismo, desde que surgió el patriarcado, que ya también hay discusiones de cuándo surgió el patriarcado, podríamos decir que existe el feminismo porque hay mujeres que se han levantado desde ese primer momento, ¿ya? Bueno, y también aquí hay otro pequeño conflicto, que yo también creo que es un conflicto bien mañoso, que es de esta como dicotomía entre el feminismo académico o academicista y el feminismo popular. Y sobre todo si estamos acá en América Latina, donde en realidad son muy pocas mujeres las que, bueno, cada vez más, pero hasta hace poco tiempo había muy pocas mujeres que lograban llegar a un ámbito académico, y si ya llegaban y hablaban de feminismo, les decían, oye, no, pero tú eres feminista académica, entonces no vale tu palabra. A mí me parece que eso en realidad es muy mañoso, porque aquí estamos luchando contra distintas limitaciones, distintos tejados, techos de cristal que le llaman, que hace ese tejado como invisible que hace que por más que una mujer sea súper inteligente, súper movida, súper energética, luchadora, qué sé yo, hay un punto en que le resulta muy difícil seguir como subiendo en su vida académica o laboral. ¿Por qué yo les digo que las mujeres nos hemos estado organizando siempre? Aquí a la derecha les muestro una foto de una olla, de ollas comunes. Esto fue del año 82 en Lo Hermida. Y bueno, tenemos hoy en día las famosísimas ollas comunes que diríamos que desde el 2019, finales del 2019, con toda la crisis y ahora con el tema de la pandemia han vuelto a surgir, y que en realidad están proveyendo de alimentación a un sinnúmero de familias y personas que si no, no tendrían con qué comer. Asimismo, como las mujeres, la Madre de Plaza de Mayo, esta agrupación de madres y familiares de detenidos desaparecidos de Argentina, también son otra manifestación de mujeres que han luchado por distintos conflictos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el movimiento sufragista en Chile, mujeres también chilenas familiares de detenidos desaparecidos, un movimiento que además es muy encabezado por mujeres, y aquí una pequeña muestra, un botón de lo que vivimos el 2019, con esta revolución feminista, pero además acompasada con la revuelta popular, entonces se generó toda una amalgama de lucha. Siguiendo un poco con lo que pasaba en Chile, aquí hay otra mujer muy, y aquí yo les digo como esta distinción del feminismo academicista o popular es bien mañoso. Tenemos aquí a Julieta Kirkwood, una socióloga y cientista política chilena. Se dice que es precursora de los feminismos de los años 80, y además ella realizó abundantes estudios de género en Chile, muy precursora de los estudios de género en Chile, que antes de ella no se hacían. Julieta decía, no hay democracia sin feminismo, y esto en realidad calaba hondo, pensando que en los años 80, que ella lideró muchas de los movimientos en contra de la dictadura, ella decía, nosotras estamos por una democracia, pero una democracia que nos considera a las mujeres. Entonces salieron frases icónicas como democracia en el país, en la casa y en la cama, o también otra muy clásica que quizás algunas mujeres de acá se acuerdan, Manolo, Manolo, plancha tus camisas solo, haciendo referencia al movimiento Manuel Rodríguez, este movimiento revolucionario que luchaba contra la dictadura, pero que internamente también tenían prácticas súper machistas dentro de propios compañeros de la organización. Entonces las mujeres les decían, oye, Manolo, como se referían a estos luchadores, luchemos, pero tú también haces tu parte en la casa. Lo que hace Julieta es reivindicar los saberes feministas, entendiendo saberes desde una multiplicidad de formas, y también reivindica la participación política de las mujeres, y bueno, y como les decía, funda los estudios sobre las mujeres en Chile. Entonces, en realidad, más allá de tildar que esta es académica, no académica, esta es más popular que la otra, yo creo que en América Latina, en general, las mujeres nos encontramos en una condición tan
incluso paupérrima, podríamos decir, que empezar a acusarnos unas de otras, yo creo que no suma nada, solo resta. Así que ese es un llamado, un pequeño guiño llamado a la unidad de los feminismos, pero también posicionándonos. O sea, yo no digo como, porque feminismo hay mucho, hay feministas muy liberales, ¿verdad? Feministas tipo, como aquellas que quieren ser gerente general de las empresas, que está bien, pero también hay otras feministas que en realidad reivindican la lucha popular, que reivindican la vida comunitaria, que reivindican la vida indígena. Hay una diversidad de feminismo, ¿ya? Hagamos una distinción ahora, lo que referimos producción y reproducción. Y aquí es cuando yo hago referencia de que las mujeres estamos como en un ensamble de opresiones, ¿verdad? Lo que se quiere separar con referirse a producción y reproducción es que se dice que la producción, que es la producción básicamente de bienes o servicios, la producción de, por ejemplo, la producción de comida, la producción de autos, la producción de, qué sé yo, de casa, todo lo que es el trabajo productivo, ¿ya? El que uno sale a hacer afuera, a la vida pública, está separado del ámbito reproductivo, que quiere decir la producción de la vida humana, ¿ya? Entonces, con esta separación de lo que viene a ser el trabajo productivo y reproductivo, es donde se produce uno de los grandes quiebres que nos hace las mujeres tener que guardarnos y reservarnos al ámbito reproductivo, y los hombres al ámbito productivo. Cuando en realidad lo que sabemos es que tanto la producción como la reproducción son indisociables en todo el proceso económico. ¿Por qué? Porque si no existen los trabajadores que crían las mujeres y que alimentan las mujeres, no existe trabajo, y no existe trabajo productivo, ¿ya? Por eso son indisolubles. O sea, esta división de que no, que aquellas mujeres que se quedan en el hogar y que trabajan en el hogar, eso no es trabajo, eso es, no sé, vida privada. Eso no es así. Lo que se hace dentro de la casa también es trabajo, ¿ya? Alimentar, cuidar, proteger, qué sé yo, todo lo que se hace, todo, limpiar, higienizar, todo eso también es un trabajo, ¿ya? Y también es un trabajo productivo, ¿ya? Eso es algo bastante importante que yo creo que recién ahora se está poniendo, se le está dando importancia, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en estos proyectos de ley que están haciendo que el trabajo reproductivo sea considerado como un trabajo, que las mujeres trabajadoras del hogar también puedan recibir un sueldo, puedan tener una pensión, porque muchas de las mujeres que han trabajado toda su vida dentro de su casa, y que probablemente son las primeras que se levantan en la mañana y las últimas que se acuestan en la noche, y que yo creo que tienen muy pocos minutos de descanso dentro de su hogar, no tienen una jubilación, porque supone que no hicieron trabajo productivo, ¿ya? Y bueno, esos son temas que son interesantes que empiezan a surgir. Por otro lado, y aquí empezando como a unir con el tema de la ecología, también sabemos que la crisis ecológica es también una crisis de las relaciones sociales. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué qué tiene que ver la crisis ecológica con la crisis social, que están muy, muy entrelazadas? Entonces, al visibilizar esta dependencia entre economía de la naturaleza y las labores de cuidado de la vida humana, se empiezan a derrumbar todas estas fronteras entre producción y reproducción. Esto quiere decir que aquel trabajo que realizamos, no solamente en las labores de cuidado de la casa y de la vida humana, pero además de la naturaleza, están altamente unidos a la producción de capital, lamentablemente. Y esto empieza a prefigurar diferentes dimensiones de esta opresión. O sea, ya no, como les decía en un inicio, no es solamente la opresión de ser mujeres o de ser pobres, ¿verdad? Y ser dominados por una clase dominante, o por ejemplo, lo que produce una etnia o una raza, ¿verdad? La dominación de la raza blanca. Y esto empieza a producir que se entrecruzan dimensiones en algo que
Angela Davis, que era esta luchadora afroamericana que les hablé al comienzo, y Kimberly Crenshaw, que también era su compañera, acuñaron este concepto de interseccionalidad, que es cuando todas estas diferentes dimensiones de opresión, o sea, en que se hace que algo sea mejor o que tenga más valor que otra cosa, que su opuesto, se produce esta interseccionalidad, donde ya no es solamente si somos hombres o mujeres que nos define como más oprimidas o más o menos oprimidas, sino que también tiene que ver con tu género, tiene que ver con tu raza, tiene que ver con tu etnia, con el territorio en el que vives, la edad que tienes, tu orientación sexual, y así podríamos ir sumando y sumando y sumando dimensiones de interseccionalidad. Y bueno, y en el Abya Yala, que es otra manera de decir la América Latina, también existen feminismos. Y el feminismo que surge desde América Latina, que tiene muchos años de historia, también cuestiona mucho a este feminismo más europeo que yo les hablaba al principio, que hablaba de las distintas olas, que surge desde el derecho a la educación, qué sé yo. Y en el caso indígena, y aquí estamos haciendo una gruesa clasificación del mundo indígena en América Latina, porque hay tantos indígenas como personas, probablemente, o sea, hay indígenas del sur, los mapuche, o los cahuéscar, que son muy diferentes a las tribus que podemos encontrar en el Amazonas, o también al mundo indígena en México. Todo esto es como un crisol de diferentes pueblos, y que ellos también, y las indígenas, las mujeres que se declaran feministas desde estos diferentes pueblos, también critican mucho este concepto como de la liberación, de la libertad. ¿A qué se refieren con la libertad? Esta libertad individual que muchas veces nosotros como occidentales también apostamos, ¿verdad? No, la mujer se tiene que liberar, tiene que ser independiente, tiene que ser individual. Esta libertad individual también es muy criticada por el mundo indígena o una parte del mundo indígena, ya que dicen que es un refuerzo de esta lógica capitalista, la lógica individual, de que cada uno tiene que superarse a sí mismo y superar al resto, muy competitivo. Entonces ellos dicen, pero bueno, ¿liberarse de qué? Una mujer indígena ya se puede liberar de muchas ataduras patriarcales que puede vivir dentro de su propia comunidad, pero que la idea es que se salga de la comunidad y que entre al mercado laboral y al capitalismo y se compre autos. O sea, ¿a qué nos referimos con liberación? ¿Liberarse de qué? ¿Ya? Eso también es súper interesante y empiezan a surgir como otros temas. También se cuestiona mucho este universalismo del feminismo liberal urbano que les decía yo, que también puede ser tildado de academicista, de blanco, de burgués, en vista de este otro feminismo que puede ser un feminismo mucho más local, más comunitario. También surge el concepto del feminismo comunitario, que está muy arraigado a la idea del comunitaria desde América Latina, desde el indigenismo. Y también este feminismo se levanta junto con, en respuesta a las violaciones de derechos humanos de estas múltiples dictaduras en América Latina que se produjeron en casi todos los países de nuestro cono sur durante los años 70 y 80. Aquí también les dejo dos referencias: Descolonizar la memoria y Descolonizar los feminismos. Este libro lo escribió Adriana Guzmán Arroyo, boliviana. También es muy recomendado. Y también este otro libro que se llama Feminismos desde el Abya Yala, ideas y proposiciones de las mujeres de los pueblos de nuestra América. Paradójicamente este libro lo escribió una italiana, pero bueno, así surgen muchas contradicciones. Bueno, volvamos un poco también a esta idea como más política, más como en el centro de lo que estamos tratando de acuñar como feminismo, y que para mí, en mi opinión personal, tiene que ver fuertemente con el concepto de dominación y de acumulación. Estos dos conceptos, dominar y acumular, son elementos centrales de este sistema en crisis. Sistema que es, por un lado, el sistema patriarcal, pero asimismo es el sistema capitalista en su fase neoliberal. ¿Y por qué? El sometimiento de las mujeres y de la naturaleza
vendrían a ser dos caras de esta misma moneda, de la dominación. El hecho de que yo tenga que dominar a la naturaleza, dominemos los ríos para producir energía eléctrica, dominemos los bosques para producir, qué sé yo, biomasa que vamos a usar para las termoeléctricas, dominemos los minerales para generar cobre, por ejemplo. Y así, es una historia de dominación de la naturaleza, como ustedes siempre se escucha, ¿no? El hombre contra la naturaleza, es como si fuéramos opuestos, cuando en realidad los seres humanos somos parte de la naturaleza, no podemos vivir si no es en la naturaleza, ¿ya? Por otro lado, la extracción de plusvalía, y este concepto de plusvalía que básicamente lo que quiere decir es la extracción de una riqueza a partir del trabajo de alguien o de algo. Entonces se dice que, por ejemplo, el capitalista, el empresario, por así decir, extrae la plusvalía de sus trabajadores por medio del trabajo. Asimismo, la plusvalía opera sobre las mujeres que trabajan en labores domésticas y de cuidado, así como la sociedad extrae plusvalía a partir de los bienes comunes que se extraen de la naturaleza, ¿ya? Todo esto, si tienen preguntas, por favor háganmelas al final. Podemos repasar esto muchas veces, quizás puede ser un poco enredado, pero espero poderlo comentar más o menos en fácil. Y asimismo, esto no se trata de desnaturalizar a las mujeres, sino que renaturalizar a los hombres, visibilizar, socializar los cuidados y compartir las labores domésticas y de cuidado. Yo creo que es algo que deberíamos empujar. O sea, durante los años 80 y 90 se empujó mucho porque las mujeres entráramos al mercado laboral, y eso está muy bien, ¿ya? Eso está muy bien, que las mujeres trabajemos, que tengamos independencia económica, todo eso es una base muy importante. Pero ahora miremos también el otro lado. Si las mujeres estamos ocupando la vida pública, la vida política, la vida laboral, entonces los hombres también deberían empezar a hacerse cargo de la vida privada. Ya, la vida privada me refiero a la vida de los cuidados, la vida del hogar. Socializar las labores de cuidado, o sea, que ya no sea la mamá la que se cuide de los niños que están enfermos, o la mamá la que se preocupe de si tiene a su propia madre o padre enferma, que ella tenga que cuidarse y cuidarlos a ellos. En fin, socializar estos trabajos, ¿ya? Y también expandir un poco el concepto de familia. Hoy día yo creo que también hay una crisis un poco en el concepto de familia, el concepto tradicional, quizás muy, muy cristiano de familia, de papá, hombre, mamá, mujer, hijos, y esa es la familia nuclear. Yo creo que hoy en día existe una multiplicidad de familias. Yo misma soy un caso de una familia que a pesar de que seguimos siendo una familia, no corresponde a esos típicos cánones de padre, madre, hijo, hija. O sea, también tenemos que abrirnos a que el núcleo familiar no cumpla las expectativas de esta familia cristiana heteronormada. Pasemos al segundo tema, que es la ecología, ¿ya? O ecologismo, ya, la ecología, así, primera distinción, que yo encuentro que no es tan importante, pero yo sé que a muchos amigos y amigas biólogas les importa mucho esta distinción de que la ecología es aquella ciencia que estudia los ecosistemas y las especies que interactúan en los ecosistemas. El ecologismo, por otro lado, es este movimiento social que se preocupa de la conservación y la protección de la naturaleza, ¿ya? O sea, es un movimiento político-social, podríamos decir. A mí no me importa tanto esa distinción porque yo creo que también yo como ecóloga, como persona que estudio la naturaleza y los ecosistemas, también tengo un fuerte componente de ecologista porque yo me doy cuenta cuando estudio la naturaleza el daño que le hemos hecho. Entonces, en ese momento me transformo en ecologista. Pero bueno, ecologismo ante la crisis ecológica global, yo creo que si hay algo que, sobre todo los jóvenes y las jóvenes, que ojalá estén escuchando todavía, no podemos desentendernos de esta crisis global, crisis ecológica, que nos está afectando a todos y a todas, pero lamentablemente afecta de mayor manera a las mujeres más pobres y abandonadas por el Estado. Tenemos el caso de las mujeres que tienen que recolectar el agua, por ejemplo, y ni siquiera uno pone este caso pensando en África, pero eso también pasa en Chile. Ojo, y a más de 1 millón de personas le está pasando actualmente que hay familias completas que no tienen agua potable
en sus casas. Y tienen que ser típicamente mujeres que van al camión aljibe más cercano con bidones de agua de muchos litros y tienen que ir a buscar agua y volverla a la casa y con eso hacer todos los quehaceres del hogar que uno tiene que hacer dentro de su casa. Pero también están las mujeres temporeras, por ejemplo, sabiendo que también hay hombres temporeros, pero la principal fuerza de trabajo en el campo de temporada son mujeres, ¿ya? Y donde tienen que estar a merced de un montón de agroquímicos que las contaminan, que las enferman, y bueno, y así muchos otros casos. Para mí el ecologismo y el feminismo son importantes porque tienen la posibilidad de disputar las bases de este dominio, de este modelo de dominación y también del extractivismo, pero desde una crítica a la economía centrada en la acumulación de capital, ¿ya? Asimismo tenemos la posibilidad de criticar a esta ciencia reduccionista, a la militarización como la forma de resolución de los conflictos, o sea, a lo que voy es que el ecologismo, entendido como aquel movimiento político-social que se preocupa por la protección de nuestra naturaleza, y el feminismo como aquel movimiento de mujeres que lucha por la dignidad de las mujeres como en cuanto personas, tienen mucho en común para luchar en contra de este modelo que ya vemos que está en crisis por múltiples lados, ¿ya? En estas imágenes yo les pongo, bueno, al principio la primera es Cata Alonso, dirigente de las mujeres de Quintero Puchuncaví, es una defensora ambiental que ha recibido múltiples amenazas y que por lo tanto nosotros tenemos que salir en su defensa, ¿ya? En vista de que estas mujeres que se levantan por la protección de su ambiente y que son amenazadas por quien sea, por hay múltiples amenazas a estas mujeres y luchadores y luchadoras sociales, nosotros tenemos que salir a protegerlas. Y ella está luchando por esto que vemos abajo, que es la bahía de Quintero Puchuncaví Ventana, una bahía muy pequeña que queda, bueno, quizás algunos las conocen, en la zona central de Chile, siendo una bahía muy pequeña, tiene, creo que son 13 distintas grandes empresas altamente contaminantes que no han parado sus faenas y que tienen a toda una comunidad altamente contaminada, con altos índices de cáncer, niños que tienen problemas crónicos, respiratorios, y también otro problema, más o menos en la misma zona, pero en la zona más cordillerana, de Petorca, en donde ya no hay agua para tomar. Esta no es la única zona en Chile donde ya no hay agua para tomar, incluso acá en el sur de Chile también hay muchos lugares donde no tienen agua para tomar. Y es por eso que también se acuña la típica frase, no es sequía, es saqueo, ¿ya? Y aquí yo vuelvo a poner este tema central, que es de las mujeres y la lucha por la mantención de la vida. Entonces, hay muchos casos en Chile, alrededor del mundo, de mujeres que se han organizado. Aquí arriba, por ejemplo, les pongo un campamento de paz en Greenham Common, que esto fue en Inglaterra, donde las mujeres se organizaron para protestar contra las armas nucleares situadas en esta localidad de Berkshire, y ellas lo que hicieron fue, si ustedes se fijan, son puras mujeres que se tomaron de mano alrededor de estas plantas de armas nucleares, protestando por la vida, porque además esas armas nucleares se iban a ir a las distintas guerras que estaban luchando Inglaterra contra, qué sé yo, Irak, Irán, todos esos países que han sido saqueados, ¿verdad? Asimismo, el movimiento Chipko en India, el año 72, fue este movimiento de mujeres que lucharon por la protección de un bosque, que era un bosque sagrado para ellas, sagrado para su comunidad, y ya lo que hicieron fue amarrarse a estos árboles, a encadenarse, y es a partir de eso que se empieza a acuñar este concepto de ecofeminismo, que se podría describir como filosofía y práctica que defiende que el modelo económico y cultural occidental se ha desarrollado de espaldas a las bases materiales y relacionales que sostienen la vida. Por materiales nos referimos a la naturaleza y por relacionales nos referimos a la vida humana, a las mujeres
quizás principalmente, y que se constituyó y se mantiene por medio de la colonización de las mujeres, de los pueblos, entre comillas, extranjeros, y de sus tierras y la naturaleza. En relación al ecofeminismo, yo les recomiendo mucho a estas dos autoras, una se llama Vandana Shiva, y Mia Mies, que escribieron un libro y tienen hartos textos en realidad sobre ecofeminismo. Si les interesa más, les recomiendo mucho que las estudien a ellas. Pero más allá de un cierto movimiento, yo creo que el feminismo puede ser una estrategia, y la está haciendo actualmente, para combatir esta gran crisis climática que estamos viviendo hoy en día, que es el cambio climático, que ya estamos viendo en nuestro país con la disminución de lluvias en la zona centro, pero también en la zona sur, con estos fenómenos extremos, ¿verdad?, de lluvias torrenciales o sequías de décadas. En fin, las marejadas también, está cambiando todo el perfil de nuestra línea costera, que es súper importante, porque Chile es básicamente costa, y entonces el feminismo se empieza a erigir como también una estrategia para combatir esta crisis climática. O sea, la organización de las mujeres también le puede hacer frente a la crisis ecológica, ¿ya? Hay distintas ¿cómo se dice?, experiencias de mujeres organizadas, mujeres ecofeministas, mujeres indigenistas a lo largo de toda América Latina y en distintos lugares del mundo que se organizan para combatir esta crisis climática, y donde hacen una crítica muy fuerte también no solamente al sistema patriarcal como opresor per se de las mujeres, sino que también al sistema capitalista, ¿ya? Como este modelo que nos hace extraer y extraer y extraer, ya sea plusvalía de los cuerpos de los trabajadores y trabajadoras, pero también extraer bienes comunes, los recursos naturales que tanto se hablan, ¿verdad? Vamos extrayendo pescado del mar, vamos extrayendo madera de los bosques, vamos extrayendo minerales de la tierra, vamos extrayendo el agua, contaminando, etc. Entonces, ¿por qué no, en vez de pensar en la sostenibilidad del modelo, ¿ya? O sea, cuando nos hablan, no, hagamos de este modelo un modelo sostenible, ¿por qué no, en vez de pensar en eso, pensamos en una sostenibilidad de la vida? Es decir, ¿por qué no nos planteamos la posibilidad real de que la vida continúe no solamente en términos sociales, sino que también humanos y ecológicos? Y también en condiciones de vida aceptables, pero para toda la población. O sea, que no tengamos estas condiciones de desigualdad extrema que vivimos, por ejemplo, en Chile, o que también se vive en México, o también en Brasil, en muchos países del tercer mundo que le llaman, donde tenemos una cantidad de dinero exorbitante acumulado en muy pocas personas, cuando la mayor cantidad vive en marginalidad o en pobreza extrema. Esta sostenibilidad supone una relación armónica entre la humanidad y la naturaleza, y también entre humanos y humanas, y humanes, tendría que agregar ahí. Entonces, ¿será posible hablar de sostenibilidad si no va acompañada de equidad? Y aquí esto es un tema muy importante, porque ya, entonces estamos hablando de la sostenibilidad de la vida, ya no la sostenibilidad de un modelo, en el fondo como una cierta estrategia, sino que pongamos la vida en el centro. Eso va a ser nuestro principal enfoque. Pero además, que esta vida que estamos poniendo en el centro sea digna y que sea equitativa para todas y todos, ¿ya? Y dentro de este movimiento de ecofeministas, nosotros podríamos perfilar que existen como dos corrientes. Por un lado están las esencialistas. Esta es la autora que yo les hablaba delante, Vandana Shiva, ella es india. Ella adscribe un poco a esta corriente más esencialista, que entienden que las mujeres, por su condición de mujeres gestantes, de personas gestantes, de parir, estarían más cercanas o como más en contacto con la naturaleza, y por lo tanto tienden como esencialmente a protegerlas. Por eso se denominan que son esencialistas, porque hay algo esencial dentro de casi como la biología de ser mujer, que te sitúa más cercana a la naturaleza, y por lo tanto es como que surge instintivamente la iniciativa de protegerla.
esta corriente otorga como un valor superior a las mujeres y aquello que se denomina como feminismo, y reivindican la feminidad salvaje, como esta feminidad como muy en contacto con la naturaleza, muy ritualística, ¿verdad? Le ponen mucho énfasis a la espiritualidad, a lo místico, defienden la idea de recuperar un matriarcado primitivo, y también hay algunas voces del sur, del mundo del sur, que acusan este mal desarrollo occidental que además está provocando la destrucción de la naturaleza y particularmente de la naturaleza en lo que ellos denominan el tercer mundo, lo que genera mayor pobreza para mujeres y poblaciones indígenas. Ese es un tipo de ecofeminismo, el ecofeminismo esencialista. Por otro lado, tenemos el ecofeminismo constructivista, donde dice que esta relación entre las mujeres y la naturaleza está como que lo que las esencialistas dirían que es algo esencial, biológico de las mujeres por su capacidad de parir, lo que las constructivistas dicen que en realidad esta relación entre mujeres y naturaleza se basa en una construcción social, que viene arraigada de estos roles de género asociados por el mismo modelo, ¿verdad? Esta división sexual del trabajo que nos hace que las mujeres trabajemos en el ámbito privado, en la reproducción de la familia, y los hombres trabajen en el ámbito público, en la producción, es esa misma división la que hace que las mujeres, por tener que hacernos cargo de la reproducción de la vida, que nos pone como más en contacto, más en relación con la naturaleza. Esta corriente denuncia la subordinación de la ecología y las relaciones entre las personas a la economía y su obsesión por el crecimiento. O sea, hacen un análisis mucho más político, en el fondo, como de esta crisis ecológica, la crisis también climática y también de la crisis feminista, por así decir, de la crisis de las mujeres. O lo que Yayo Herrero, que es esta autora feminista también súper importante, que también se la recomiendo, ella dice que hay una crisis de los cuidados, y que esta crisis de los cuidados también vendría a ser como esta misma cara de la misma moneda de la subordinación de las mujeres, la subordinación de la naturaleza. Ya que las mujeres están obligadas a garantizar las condiciones materiales de la existencia, son ellas quienes primero se levantan por la defensa de la naturaleza. O sea, ya que son las mujeres las que, por ejemplo, en la bahía, o sea, en la provincia de Petorca, por ejemplo, donde las mujeres no tienen, o los hogares no tienen agua potable desde sus casas, y como son las mujeres las que se tienen que hacer cargo de la casa, son ellas las que tienen que recorrer tantos, qué sé yo, metros, kilómetros, para buscar agua y devolverla a la casa y hacer sus cuidados con el agua, ya que son ellas las que viven como más al día a día, ¿verdad? Estas crisis ecológicas, la crisis del agua, por ejemplo, son las primeras en que se levantan a protegerla, porque en realidad están ahí en constante diálogo con esta situación de los cuidados. Una pausa, me voy a sonar, permiso. Y aquí tenemos otra manifestación de mujeres alzándose. Esta es una de las miles de campañas que hace la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, esta organización que lucha contra la violencia machista, donde ellas ponen de manifiesto, por ejemplo, para una real transformación, erradicar el sexismo de la educación, contra el maltrato y la agresión, organización, bueno, y así un montón de consignas que han sido súper importantes a lo largo de la historia en Chile, o la historia reciente, y que yo creo que vale la pena revisar. Y en Chile, y aquí vamos a hablar muy particularmente y solamente una muestra así de algunas iniciativas que yo he conocido, y que en realidad hay muchísimas otras, y les invito a conocerlas y a compartir de estas experiencias. Existen feminismos en distintos territorios, feminismos territoriales, como se les llama. Por ejemplo, yo conozco esta experiencia de Mujeres en Red, de la zona sur de Santiago, también la Asamblea Abierta Separatista. Esta es una asamblea que se levantó en la región de Los Ríos, donde vivo yo actualmente.
o la colectiva feminista, ¿ya? En Futrongüe. Así hay colectivas artísticas de mujeres feministas, están las Mujeres de Modatima, que es esta organización que lucha por la defensa del agua y del medio ambiente, hay colectivas feministas en Lo Espejo y así en muchas otras comunas. Para mí una experiencia que yo encuentro que es muy, por lo menos a mí me hace mucho sentido y que yo admiro mucho, son Anamuri, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas. Para mí ellas son un ejemplo de lucha de las mujeres en la ruralidad. Lamentablemente el mundo rural y particularmente el mundo de las mujeres en la ruralidad está altamente escondido, invisibilizado, porque en el fondo son las mujeres más marginadas, las campesinas invisibilizadas, donde no tienen muchos recursos, tampoco hay muchas organizaciones a las cuales acudir, y en ese sentido Anamuri se ha levantado desde el año 98, si no me equivoco, a lo largo de todo Chile, empujando la organización de mujeres campesinas e indígenas, y yo de verdad me saco el sombrero por ellas. Yo creo que, bueno, y además justamente desde el año 2018, 2019, ellas levantaron un sindicato nacional de mujeres temporeras y recolectoras de orilla, o sea, empujando esta asociatividad de mujeres trabajadoras, en este caso de las trabajadoras de temporada, que son de los trabajos quizás más ingratos que pueden haber porque no tienen ningún derecho laboral, viven al día, por así decir, se ven sometidas a condiciones realmente muy precarias de trabajo, tienen que luchar contra no solamente las inclemencias del clima, sino que además contra pesticidas, agrotóxicos altamente contaminantes, y bueno, yo creo que son experiencias que vale la pena relevar. Y también la CLOC Idea Campesina, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, levanta, y aquí no son solamente feministas, aquí son campesinos y campesinas, pero que además tienen esta fuerte asociación con los feminismos, con los ecofeminismos, los feminismos populares, ya que levantan consignas que nos hacen mucho sentido y que hacen frente a esta crisis climática, como son la soberanía alimentaria, la lucha contra los transgénicos, la protección de las semillas libres, la recuperación del agua para los territorios, las alternativas frente al cambio climático, el conocimiento tradicional y el reconocimiento de los pueblos indígenas y originarios. Todos estos son temas que son abordados no solamente desde Anamuri, sino que desde la CLOC, la Vía Campesina. Yo creo que son temas que las ecofeministas o las ecologistas y feministas también tenemos que empezar a agarrar, a mirar, a visibilizar, también como parte de esta lucha. O sea, la lucha no es solamente una lucha urbana por las mujeres, por eliminar la violencia machista y la violencia patriarcal en la ciudad, sino que también por eliminar la violencia patriarcal y también la violencia del sistema que está dañando nuestra naturaleza y que es básicamente donde nosotros nos sostenemos, ¿ya? Y bueno, y aquí también ven una parte media ingrata. Lamentablemente esta es una crisis con rostro de mujer en América Latina, pero además América Latina y el Caribe, y además a lo largo de todo el mundo ha ocurrido una eliminación sistemática de luchadoras por el agua, y luchadoras por el agua y por el medio ambiente en realidad. Yo les voy a poner solamente algunos casos que yo creo que es importante que tengamos muy presentes día a día, no solamente para tener conciencia del peligro que implica levantarse contra los sistemas, por así decir, sino que además existen muchas mujeres que han sido olvidadas, han sido dejadas de lado, y que tenemos que estar, por eso yo digo que el feminismo también tiene que preocuparse mucho de la unidad, porque es la unidad la que nos protege, ¿ya? Este es el caso, por ejemplo, de Berta Cáceres. Ella era líder del pueblo Lenca en Colombia, luchadora por el agua, perdón, en Honduras, me confundí, y en el año 2016 ella fue asesinada por sicarios en su casa, ¿ya? Así también en Chile tenemos a Macarena Valdés, también asesinada en el año 2016. Ella era una luchadora por el agua en la comunidad de Tranquil, en el sur de Chile.
fue asediada múltiples veces por la empresa hidroeléctrica que pretendía instalarse en esta comunidad llamada RP Global. Y el año 2016 fue, luego de muchas amenazas en su contra, fue encontrada colgada en su casa por su hijo mayor, acompañada por su pequeño hijito de solamente 1 año, que estaba ahí y vio todo. Ella y su pareja han sido dirigentes de la comunidad mapuche, y luchaban contra la instalación de esta central hidroeléctrica en el río Tranguil. Este caso sigue abierto, el servicio médico legal informó suicidio, pero después se retractó. El informe de fiscalía sigue abierto, y así como este caso quedó en absoluta impunidad, y hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta quién la asesinó, porque ya se descartó por parte de médicos forenses que ella se haya suicidado. Tenemos el caso también de Nicolasa Quintremán, ella es una dirigente mapuche de Alto Biobío, de la comunidad Ralco Lepoy, formaba parte de esta organización tehuenche, mapuche, Domuche Nehuen, y ella junto a su hermana Berta Quintremán se opusieron y fueron realmente muy visibles y muy visibilizadas por esta lucha contra la central hidroeléctrica Ralco de la empresa Endesa, una empresa que ya no es chilena, es italiana y española. Y el 24 de diciembre del año 2013, Nicolasa fue encontrada flotando en las aguas turbias de este embalse artificial de la empresa Ralco. Hasta el día de hoy no se sabe cómo murió, cómo fue encontrada ahí flotando en las aguas de esta represa. Asimismo, Cata Alonso, de la comuna de Ventanas, ya lo habíamos hablado antes, ella es dirigente actualmente de las mujeres en zonas de sacrificio en resistencia, las Musosare, en la bahía de Quintero Puchuncaví. Se ha movilizado múltiples veces contra las 3 industrias muy contaminantes de la bahía de Quintero, y el año 2019 fue amenazada de muerte fuera de su casa, ¿ya? Ella le dijeron que la iban a matar, que iba a ser quemada y que tenía que abandonar su comunidad en Ventanas. Y más recientemente, Verónica Vilches, de la comuna de Cabildo, ella es dirigente de Modatima y presidenta de la Asociación de Agua Potable Rural de San José de Cabildo. Ella fue hace pocos meses atrás amenazada de muerte, y más de una vez, por su lucha en contra del robo del agua y la injusticia socioambiental que se vive particularmente en la provincia de Petorca, en la que muchos campesinos y campesinas tienen que vivir sin agua debido a la extracción irracional de agua en el contexto de sequía extrema, por parte de la agroindustria, específicamente de la palta. Como esto, hay muchos otros casos. La idea no es deprimirlas para nada, sino que estemos muy atentas a lo que pasa el día a día. Yo creo que mientras todos estos casos son más visibilizados y logramos eliminar la impunidad, ¿ya? O sea, que estos casos queden en silencio, que nadie sepa, que no se investiguen, que se cierren las causas, vamos a estar impidiendo, vamos a estar poniendo un granito de arena para que esto no siga pasando, no solamente en Chile, sino que en América Latina y en el mundo. Pero bueno, no todos son malas noticias. Desde hace muchos años, y particularmente desde el año 2019 hasta hoy, han pasado muchas cosas en nuestro país a raíz de esta revuelta popular, estallido social, como le quieran llamar, que posibilitó que hoy en día estemos a puertas de discutir una nueva constitución, además con una mujer mapuche que ha sido propuesta para presidir la convención constituyente, que yo creo que es algo realmente muy significativo. También les puse acá el caso de la alcaldesa Valeria Melipillán en la comuna de Quilpué, una mujer mapuche que asume como alcaldesa, y también, ¿por qué no?, hablar de la reciente electa Lorena Olavarría, alcaldesa de la comuna de Melipilla, que yo creo que son todos estos signos de que al parecer algo está cambiando, algo se está movilizando, y tenemos que estar muy atentas, pero además en constante, como se dice, en constante rebeldía, o sea, cuestionándonos todo el tiempo
nuestros lugares de privilegio o de opresión, o cuestionando el sistema de las cosas, en fin. Yo creo que queda mucho por hacer y nada, solamente insistir en el llamado a que sigamos luchando y nos sigamos movilizando, tanto por las mujeres, por reivindicar el rol de las mujeres, como por la protección de nuestra naturaleza. Así que eso, muchísimas gracias. ¿Están ahí? Sí, estamos aquí, Camila, estábamos muy concentrados escuchando todo lo que nos estabas contando, lo que acontece ahora, lo que viene de un pasado. No somos nada sin una historia, sin un pasado tras nuestras espaldas y generaciones que fueron promoviendo esto poco a poco. Nos vamos dando cuenta y para los jóvenes quizás esto es como algo que les va a guiar para el futuro, si es que hay algún estudiante acá, que todo tiene una historia, todo tiene un principio y que esto va evolucionando y va creciendo. Y hemos visto como lo que tú nos explicabas acá, como el empoderamiento femenino, sin ser algo negativo, que a veces la sociedad lo califica como negativo, es parte de la esencia del ser humano, de la persona, que esto deberían ser igualdad para todos, pero no ver que ahora es algo malo, como algunos lo tipifican. Y que, como tú decías, tenemos esa conexión especial con la madre tierra cuando caminamos. No sé a quién le gusta, a mí me fascina caminar a pata pelá, sin zapatos, bajo la lluvia, sentir el aroma a tierra mojada, tocar los bichitos, esas cosas. Yo creo que no hace falta. Y todas estas mujeres contribuyen, aunque algunas puedan ser de alguna tendencia política, todas contribuyen a que este mundo se puede ir mejorando poco a poco. Y a darnos cuenta, como tú decías, que no está malo ser diferente, es bueno ser diferente. Somos todos con gustos, necesidades distintas, pero todos somos importantes y somos parte de todo este sistema que se puede ir mejorando. Siempre las cosas, con el tiempo he aprendido, con las batallas de la vida, a que las cosas pueden ser cada día mejor y que los días grises se van a terminar. Entonces, ser como positiva en eso. Mira, Camila, tenemos una pregunta acá. La primera pregunta dice, la pregunta Pamela Moya, ¿ya? Pamela es profesora de nosotros del liceo. Dice, buenas tardes, muchas gracias por tu ponencia. Quisiera saber qué tip o clave podríamos, según tu visión, utilizar para educar a nuestros estudiantes de las tareas más importantes que tenemos por delante. ¿Por dónde partir? ¿Cómo para hacer conciencia y crear un cambio significativo? Teniendo en cuenta todo lo que nos expusiste hoy día. Bastante compleja la... Pero quedémonos con un par de tips ahí, como algo... Ya, sí, no, entiendo igual, entiendo. Yo creo que tú misma, Mari Carmen, yo creo que dijiste algo súper importante, que es algo que, claro, yo mencioné al principio, de también como valorar la diferencia y también un poco separar el concepto de la diferencia de la dominación, en el sentido de que la diferencia nos hace más ricos, ¿ya? La diferencia, la diversidad, de hecho en ecología se habla de diversidad, y también en otros ámbitos, pero la diversidad siempre es mejor. Mientras más diverso es mejor. Es como casi una máxima en ecología. Un lugar más diverso es preferible que un lugar menos diverso, por así decir. Un ecosistema, por ejemplo. Y eso yo creo que también se puede aplicar para la sociedad humana. Las sociedades diversas siempre son más enriquecedoras. Y diversas en género, diversas en multiculturalidad. Por ejemplo, yo he visto mucha gente que, ¿no? Que como esto de los inmigrantes, que se nos llenan de inmigrantes, que los haitianos, que los colombianos, que los ecuatorianos, y no se han dado cuenta que cada vez que llegan inmigrantes a nuestro país, no hacen más que enriquecernos, enriquecer nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestro lenguaje, nuestra música, nuestro conocimiento. Entonces yo creo que antes que nada un poco es eso, primero valorar la diversidad, y la diversidad en cuanto a un enriquecimiento, y no mirar la diversidad en tanto a mejores y peores o a una clasificación de dominación. Por otro lado, yo creo que
algo muy importante sería, y que es sobre todo para las nuevas generaciones, aunque yo ya he visto que las nuevas generaciones lo están trayendo cada vez más incorporado, es compartir los roles, ya los roles dentro del hogar. Enseñarlo a los niños varones que tienen que hacerse cargo de los quehaceres del hogar, por ejemplo, no solamente ayudar, sino que hacerse cargo, ya, de una. ¿Qué más? Sobre todo hablar de estos casos, o sea, no dejar de compartir noticias. No sé, yo creo que en un mundo donde haya menos tabúes, donde podamos hablar más francamente, sin miedo ya a decir algo incorrecto, algo no debido, yo creo que es mejor ser muy franco, también no tenerle miedo a no saber. Hay muchas veces que los profesores y profesoras no saben, y está bien no saber, no todos lo saben todo, y por lo mismo también incorporar prácticas de investigación, qué sé yo. No sé, yo creo que me quedaría con eso y sobre todo siempre promover la visión crítica, o sea, crítica en el sentido no de ser criticón, ¿verdad? No de estar leyendo lo malo a todos, sino como analizar y buscarle la quinta pata y si hay algo que no te parece, pero ¿por qué? Ser como bien catete en eso, como bien crítico, criticar el estado de las cosas, si es que el estado de las cosas actual, lo que esperamos es lo que realmente, es lo realmente correcto para el momento que estamos viviendo. Eso diría yo. Sí, Pamela, por WhatsApp las gracias. Súper buena tu respuesta. Muchas gracias. Mira, y tenemos a una exalumna, yo no sabía que era exalumna, pero la señora Carol la nombró, que es Camila Fernanda Argumedo Escalante. Dice, primero agradecer a Camila por su tremenda presentación. Gracias por compartir tus conocimientos y aportar con valiosa información. Quisiera saber si nos puedes recomendar algún título de la autora Silvia Federici que tú consideres interesante para empezar a leerla. Ya, para mí, de la Silvia Federici como el libro de cabecera, y que el que más yo recomiendo, que el primero que yo me leí, que me rompió un poco la mente, se llama Calibán y la bruja. Y está disponible online, lo pueden descargar, si es que no lo pueden comprar. Calibán, se los voy a anotar acá, en el chat. Ese es el libro que... ¿Sabes qué? Hay algo importante recalcar mientras tú escribes, Cami, que no basta con lo que uno puede ver en las redes sociales, lo que uno puede ver por ahí o leer. Siempre es bueno irse interiorizando en estos temas, ir buscando buena literatura, como la que tú nos recomendaste durante toda la presentación, porque va ampliando tu conocimiento. Yo siempre le digo a los estudiantes que ellos tienen que abrir su mente a nuevas cosas. Quizás no te gusta leer algo de ecología, pero léelo. Sal de la duda y ve, a lo mejor te va a gustar, a lo mejor no te va a gustar. Pero es súper bueno aquí lo que estaba pidiendo Camila, la otra Camila, Camila Argumedo, tu tocaya, poder tener literatura. Y eso no da acceso. Cabe señalar que esta presentación está siendo grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube del liceo, ¿ya? A partir de mañana en la tarde, al mediodía, ya va a estar disponible y vamos a compartir obviamente el link para que las redes sociales lo puedan tener acceso a ello, ¿ya? Así que eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta más que podemos hacerle a Camila. O bueno, yo les quería agradecer igual, muchas gracias por la invitación, es poco común que nos inviten a hablar de estos temas en los liceos, también gracias Diego, y nada, felicitarlos también porque yo de verdad me saco el sombrero por educadores y educadoras que tienen que seguir con su labor en estas condiciones de pandemia. Yo de verdad no sé cómo lo hacen, los admiro muchísimo. Así que nada, toda mi admiración y mucha fuerza. Es duro lo que estamos viviendo y para ustedes como educadores y educadoras más aún, así que realmente muchas gracias por eso y eso, sigan adelante. Gracias a ti. Te comento que nuestro liceo, perdón, es un liceo emblemático. Entonces, como tal, siempre está a la vanguardia en todos estos temas, tanto de educación, tecnología, economía, un sinfín de cosas, en este caso de ecología, y todo siempre está muy preocupado. Tenemos una directiva y un equipo de trabajo en el liceo
No es por tirar flores, pero es que en realidad siempre están muy preocupados de todo esto. Entonces, eso es lo que hace y marca la diferencia entre la visión y la misión que tiene el colegio es esa, que somos un liceo de oportunidades, un liceo donde tú puedes ser tú mismo, siempre respetando al resto. Y eso nos hace ser distinto y nos hace ser feliz y llegar feliz a trabajar y que los chicos les pueda gustar y puedan disfrutar de todo esto. Agradecerte, en serio, Camila, esperamos poder tenerte en otra oportunidad y poder seguir viendo cómo va tu doctorado, tus investigaciones. Ah, perdón, Macarena Sánchez también tiene otra pregunta. Dice, hola, yo también tengo una pregunta. Primero que todo, agradecer a Camila por el tema expuesto. Me sirvió muchísimo informarme al respecto. La pregunta es, ¿la explotación animal sería un tema de lucha para el ecofeminismo? Si es así, ¿qué se podría hacer respecto al especismo? Súper buena pregunta, y para mí yo creo que sí, totalmente, porque la explotación animal, como decíamos, es otra dimensión de las múltiples dimensiones de opresión, ¿verdad? O sea, en este caso no es solamente la opresión de los hombres con las mujeres o de la sociedad en la naturaleza, sino que además es otra forma en que la sociedad está explotando, en este caso, el mundo animal para su provecho. Yo, en ese sentido, hay una corriente también que son feministas antiespecistas, se los voy a anotar acá. Y aquí se empieza a prefigurar todo un crisol, porque en este antiespecismo también se cruza, es súper largo de hablar, pero se cruza con el tema, por ejemplo, del tema trans. El tema trans dentro del feminismo no es una cosa zanjada, no hay un acuerdo común. Hay feministas que se llaman feministas radicales, o radfem, que son anti-trans, o sea que ellas no validan a las mujeres trans, es decir, mujeres que nacieron con sexo biológico masculino y que hacen algún tipo de transformación hacia el femenino, ellas no las consideran como mujeres, ¿ya? Esas son las feministas radicales. Y por otro lado están las feministas antiespecistas, que lo que dicen, imagínense la mezcla y la vuelta que me estoy dando, o sea, estoy hablando de temas de transgénero para hablar de temas de explotación animal. Y las antiespecistas lo que dicen es todo lo contrario, y es como, aquí no vamos a hablar de biologicismo, porque incluso, yo lo puedo decir, como la biología no inventó un hombre y una mujer, hay una multiplicidad incluso como de variedades sexuales dentro de la especie humana. Y asimismo, como nosotros no nos arraigamos al biologicismo, nosotros tampoco somos especistas en el sentido de que no creemos en la superioridad de la especie humana por sobre las otras especies. No sé si se entiende un poco la conexión por ahí, pero en el fondo, tanto como no estamos de acuerdo con la opresión de, por ejemplo, mujeres que no se identifican con su sexo biológico, entre comillas, al nacer, así tampoco estamos de acuerdo con la explotación del ser humano por los animales, ¿ya? A eso un poco da vuelta el antiespecismo. ¿Qué se puede hacer? Yo me declaro antiespecista, no soy animalista, lamentablemente, igual me gusta la carne, soy vegetariana, pero lucho todo el día a día contra mis ganas de comer carne, porque realmente soy muy carnívora, esencialmente, pero lucho contra mi carnivorismo. ¿Qué hacer? Conversar, dialogar, discutir, escribir, leer, o sea, yo creo que organizarse, si que creen que los animales, yo creo que quizás no es necesario ser vegano para ser antiespecista, para nada, o sea, yo creo que igual uno puede creer en una forma de producción animal más consciente, que involucre la dignidad animal. Entonces, por ejemplo, todo el tema de las granjas animales también es algo que yo creo que también se va a discutir en la nueva Constitución, y si no se discute deberíamos empujar por discutirlo ya, o sea, ¿qué tipo de producción animal estamos hablando? Las granjas de animales yo creo que se producen en Chile de la gran industria agropecuaria, es de lo más, ya ni siquiera no vamos a hablar de inhumano, sino que indigno para cualquier organismo vivo que pueda existir. Ya la producción bajo reja es súper macabra,
La producción de salmones acá en el sur de Chile también es, no solamente por lo contaminante que es, sino que lo indigno que es para los propios salmones que tienen que vivir en esas jaulas ínfimas. Chuta, yo creo que en realidad el feminismo tiene mucho que decir en todos esos temas, y así que agradezco la pregunta, espero no haberme dado tumbos para responderla. No, gracias, Cami, quedó todo súper claro. Entonces te queremos agradecer, pero no te vayas, no se vaya nadie, por favor, porque tenemos, como habíamos dicho al principio, tenemos un sorteo organizado por el Departamento de Ciencias y de Medio Ambiente y Convivencia Escolar, a cargo de Diego. Entonces, Diego nos va a compartir pantalla para el sorteo. Sí. El tiempo. Primero que nada, igual darte las gracias, Camila, por la presentación y por haber aceptado la invitación. ¿Ya? No, gracias a ustedes. Así que estuvo súper buena. Aquí vamos a compartir pantalla. Bueno, el sorteo es para, como lo dijo Mari Carmen en un principio, el sorteo es para todos quienes participaron durante todo el mes del medio ambiente en los diferentes retos que colocamos por redes sociales, tanto en el Instagram de Convivencia Escolar como en el de Departamento de Ciencias, ¿ya? Y acá están los 48 participantes quienes participaron en tuvieron más opciones de ganar. La vermicompostera que estamos sorteando ahora, ¿ya? Aquí están todos anotados, además de los participantes en esta charla que pertenecen al liceo, ¿ya? Y miembros de la comunidad educativa, ¿ya? Así que ahora vamos a realizar el sorteo. Redoble de tambores ahí con la emoción. Claro. Veamos quién gana. Tengo para colocar la música. Vamos a confirmar. Ahí, acá está. 3, 2, 1. Gonzalo Lea. Muy bien, Gonzalo Lea es profesor del liceo. Creo que Gonzalo estaba, ¿o no? Estaba en la charla. Estaba en la charla. Ya, Gonzalo, en vivo, prende tu cámara, queremos verte. Me emocionan los concursos, me encantan. Sí, muy contento, gracias. Cuéntame, ¿tenías alguna idea? ¿Pensaste o piensas qué ibas a hacer con la compostera? O sea, la voy a utilizar. Hago compost en la casa, tengo un pequeño huerto, así que le vamos a sacar el jugo. Perfecto. ¿Diego? Sí. Ahí vamos a organizar el tema de la entrega de la vermicompostera cuando se abra la fase de restricción que tenemos en la comuna. La profesora Pamela dice que es suplente. ¿Y qué premio va a tener Pamela ahí? Vamos a hacer más concursos, Pamela. Vamos a hacer más concursos. Sí, y ahí... es muy participativa la profesora Pamela en toda la iniciativa del liceo, así que le vamos a dar un premio de consuelo. Bien, bravo, cómo se aplaude. Les quería pedir un favor, si pueden prender sus cámaras y tomamos una fotografía para tenerla de recuerdo ahí y publicarla en nuestras redes sociales. Recuerden que este video va a estar grabado, va a ser compartido en YouTube, en nuestro canal del liceo, y también imágenes que se han ido tomando durante la charla en Instagram y el Facebook, ¿ya? Así que, ¿quién más va a prender su cámara? Gonzalo, Pamela, Camila, que prendan sus cámaras. Marina, la Camila. Sí, hay harto. Tomás, Fernanda ahí. No aparecen todos. Esta Camila todavía me había caído de la señal. Sí, Camila está todavía. Está todavía para despedirme. Sí. Ahí estamos. Bueno, me aparecieron algunas cámaras. Están apareciendo más. Listo, tomamos la foto. Diría, digamos, whisky, pero no sé si alguien toma o no toma, así que digamos whisky, así como 1, 2, 3, whisky. Perfecto. Mari Carmen. Señora Carol. Sí, primero que todo, felicitar a Camila por la exponencia. En verdad que hace una historia desde
desde los inicios de este movimiento, que creo que más que un movimiento debiera ser un estilo de vida, y no debiera ser ni siquiera un tema. Pero creo que hoy estamos en un momento crucial, sobre todo las nuevas generaciones que están viviendo esta nueva ola que define Camila, y creo que también los adultos de alguna manera, sobre todo los que trabajamos en el área de educación, porque sabemos que estamos muy al debe, y si yo veo esto, siempre ha estado como un momento coyuntural, la educación de por medio. Entonces, siempre se ha dicho, y yo siempre utilizo un proverbio africano que dice que se necesita toda una comunidad para educar a un joven. Creo que las comunidades ahora tenemos esa gran labor. Nosotros como educadores tenemos que empezar a fomentar esta equidad en las personas, la forma de vivir, esta nueva mirada también de cómo el ser humano se hace responsable del medio ambiente, de lo que estamos viviendo, del rol preponderante que tiene la mujer en este devenir, de lo importante que somos también. Me hizo mucho sentido lo de la jerarquía, esta jerarquía que a veces es tan vertical y que está muy relevada al patriarcado, y que hoy en día muchas mujeres están tomando como el poder ahí de liderar cambios, de liderar organizaciones, pero liderar de la equidad, no liderar desde la jerarquía misma, sino que de esta manera horizontal, donde todos dialogan, todos conversan, y todos trabajan por un mismo fin. Felicito a los profes que están acá, hay estudiantes, exalumnos, hay asistentes de educación también acá en esta charla, así que Camila, muchas gracias por esta oportunidad y por la generosidad de compartir. Así que, y gracias también a Diego y a Mari Carmen, que estuvieron a cargo de la iniciativa de hoy. Sí, nos vamos felices, nos vamos con el corazón llenito ahí, con hartas metas a establecer en nuestra vida personal, familiar, también el mundo laboral. Si alguien quiere unirse a alguna organización, también es bienvenido, hay que aprovechar de hacer cosas, bajar un poco el nivel de estrés y depresión que podamos tener mucho, pero pensar siempre positivo, como todas estas mujeres pudieron a lo largo de la historia y lo siguen haciendo, y a pesar de todas los caídos en batalla, como se dice, todos aquellos que han fallecido, su legado sigue, y sigue para la posteridad y cada vez con más fuerza. Y eso, somos mujeres, sin menospreciar a nuestros varones, pero somos mujeres que tenemos un potencial maravilloso, ¿ya? Así que agradecer a todos los que estuvieron acá, invitarlos para los próximos webinars que podemos tener, ¿ya? Y a todas las actividades del liceo, que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al día. Y eso, mucha paz, mucho cariño, un abrazo enorme para todos, felicidades al ganador, ¿ya? Y Camila, éxito en tu doctorado, que sea lo mejor posible, sé que va a ser beneficioso para todo nuestro país y para el mundo entero. Así que la pueden seguir, tiene LinkedIn, Camila, y también pueden buscar sus publicaciones en estas revistas científicas bastante conocidas en internet. Así que un abrazo a todos y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.